Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Hoy estamos con invitado aquí en el estudio. Pablo también ya está en el estudio. Los últimos episodios estábamos remotos porque Pablo estaba de viaje. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Otro lunes aquí como siempre empiezo con esa palabra de lunes porque no es fácil. No. No es fácil, No es para la nada. organizada, No. los viajes, el resto del trabajo es complejo y además ponernos de acuerdo con nuestros invitados. Pero ahora tenemos uno que es la segunda vez que nos visita. La primera vez todos se quedaron con muchas ganas y surgieron un montón de preguntas. También le surgieron un montón de clientes, creo, al doctor que está aquí sentado al lado nuestro. Pero eso es lo chévere, ¿no? Ajá. Que les escuchan y se dan cuenta lo que hace falta. Y en Así realidad es. eso es bien importante. Hoy tenemos nuevamente con nosotros al doctor Celio Romero. Celio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, ahí acércate al micrófono porque si no, no te van a escuchar. Celio, como lo mencioné en el programa que grabamos la otra vez, en el otro episodio, es doctor. Ha trabajado con equipos de fútbol de renombre como lo son Club Sport Emelec, ha trabajado con el Club Independiente del Valle, donde ha liderado mucho el tema de iniciativas para mejorar el rendimiento físico y la salud integral de los atletas en general. Y su experiencia abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento de lesiones y hasta la optimización de rendimiento a través de la nutrición y entrenamientos específicos. Por eso, hoy queríamos hablar con Celio de un tema que veníamos mencionando bastante y que nos han escrito bastantes veces a preguntarnos, que son temas de la sangre en los deportistas y obviamente también temas de nutrición o de suplementos, que es algo que nos han preguntado bastante. Recién tras cámaras, Pablo ya te tiró una pregunta de ketones y unas cosas ahí, que nos han escrito bastante preguntando eso. Y más o menos como para empezar, yo tengo una pregunta ahí, Celio, y es, ¿vos podés explicarnos la importancia de la sangre en el rendimiento deportivo? Bien. Buenas tardes otra vez con todos. Te voy a poner dos ejemplos súper claros. Nosotros tenemos, a nivel de empresa, tenemos los consultorios en Quito y en Guayaquil. ¿Por qué te comienzo diciendo esto? Pues porque tenemos los pacientes que les hacemos los controles sanguíneos. Y debe haber en una Quito diferencia y marcada. Guayaquil. Exactamente. Entonces, cuando nosotros le hacemos a un paciente de Guayaquil, tú tienes que ver el factor altura. En nuestro país es muy marcado. Ujú. ¿Ya? Te No es lo interrumpo mismo. ahí porque hay gente que nos escucha de otros países y para que tengan una idea, Quito está a más o menos 2.800 metros de altura, Los Valles alrededor de 2.500 y Guayaquil a 100 metros de altura, Así a es. nivel del mar prácticamente. Exactamente. Entonces, entre los cambios de altura, pues tú tienes el factor, el oxígeno, ¿verdad? El Ujú. oxígeno ambiental. El cuerpo es súper sabio. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Si tú tienes a nivel del mar más oxígeno, tu cuerpo no tiene tantos glóbulos rojos. Claro. ¿Ya? Lo que pasa en la altura básicamente es que tienes menos oxígeno, entonces tu cuerpo tiene que generar más glóbulos rojos. Aquí se llama el principio de la hipoxia, o sea, mientras menos oxígeno tienes, tu cerebro te obliga a respirar de la misma manera, le obliga a tu cuerpo que genere más glóbulos rojos y eso en el rendimiento deportivo es clave, ¿no? Ya después hemos de hablar un poquito más del dopaje y todo lo demás, pero este es el principio básico. Vivir en la altura, vivir en la costa, ya te predispone a tener factores sanguíneos como la hemoglobina y el hematocrito diferentes para cada persona, para cada deportista. Esto es lo primero que nosotros vemos. Cuando viene una persona a la consulta, nosotros le mandamos a hacer los exámenes de sangre básicos, ¿no? La biometría hemática, de donde salen el hematocrito, la hemoglobina, el hierro, el contagio de plaquetas. Se le manda a hacer la química sanguínea, que es función renal, función hepática, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, que son las fracciones del colesterol. Se le manda a hacer índices o perfiles de fatiga muscular, el CPK, que es un compuesto de la degeneración, de la degradación del músculo, Ujú. y que
tenemos estudios publicados en relación a esto, ya después lo vamos a ir hablando de uno en uno. El cortisol, ¿ya? Que es la hormona del estrés, es la hormona con la que te despiertas, es la hormona que te mantiene alerta. O sea, pero entonces es muy común, digamos, que en los deportistas, tanto la hemoglobina como el cortisol se vean afectados de alguna otra manera. Siempre. O sea, te estoy dando el perfil que nosotros siempre pedimos antes de empezar a valorar, y de ahí lo vamos a ir discutiendo de uno en uno. Hormonas tiroideas en mujeres, sobre todo, ¿sí? En mujeres también pedimos electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio. Ya después te voy también ahí desglosando de uno en uno. Un examen de orina, ¿ya? Y un examen de heces, un coproparasitario, para ver si es que tiene parásitos. Entonces, partimos, este es un examen básico, Claro. que se pide. Ya después, en función a cada persona, por ahí tienen algún antecedente, se pide uno que otra cosa que va cambiando. Entonces, nos vamos desde lo más básico, ¿no? Hematocrito, hemoglobina. Claro, si eres de la costa, vas a tener más bajo el hematocrito y la hemoglobina, ¿ya? Claro. Por lo general, los factores o los índices hemáticos entre Quito y Guayaquil, que ya están estudiados, o sea, no hay que inventarse el agua tibia, ya están, nosotros ya tenemos valores de referencia. Te pongo un ejemplo, un deportista a nivel del llano tiene un hematocrito entre 35 y 40, ¿ya? Mientras que en Quito está entre 40 y 50. O sea, tienes más glóbulos hematocrito. rojos. Claro. ¿Ya? Más glóbulos rojos. Ese es ¿Cuál es la hematocrito. función de los glóbulos rojos en el rendimiento deportivo, digamos? Bien, Son los que el glóbulo acarrean rojo, más. claro, el glóbulo rojo es el que capta el oxígeno en los pulmones y le entrega al músculo el oxígeno para que se mueva durante la contracción, ¿ya? Entonces, a más ejercicio, más oxígeno, ¿no es cierto? Más consumo de oxígeno, por lo tanto deberías tener más glóbulos rojos. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando sube el deportista de la costa a competir? En la sierra, estás fregado, porque aquí tienes menos oxígeno, ¿ya? O sea, Además necesitas- tiene menos tienes glóbulos menos rojos. glóbulos rojos, entonces Sí, la fatiga es mucho más rápida, ¿ya? No te pongo el factor de Quito, la altura, o sea, te pongo que vayas a competir a ¿Y por qué hay personas a las que les 1800 puede metros. afectar más que a otros? Porque también pasa que hay ciertos deportistas que suben a la altura y sí le sienten, pero no es el rendimiento no decrece tanto. Hay otros, en cambio, que no lo Sí, logran. o sea, hay factores también estresantes, ¿no? Que se llaman ¿La genética puede tener algo que ver? mucho. O sea, si el músculo no está bien preparado para ese tipo de competencia, si el músculo que tienes no es un músculo de fibras de resistencia, entonces también en la parte genética se involucra mucho en este factor. Aquí vienen las ayudas ergogénicas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, te pongo en el fútbol profesional. Claro, claro. Ya, cuando suben equipos del llano a jugar en la altura, me tocaba, yo estuve en Emelec, me tocaba darles a los jugadores. Ujú. ¿Tú qué le das como entrada? Tienes que darle un vasodilatador. ¿Para qué? Para que la arteria, el vaso, la vena se dilate y pueda mandar Pasar más más flujo sangre. de sangre. Si en verdad no tiene tanto hematocrito, hemoglobina, pero le haces que la sangre vaya más rápido, ¿ya? Ahí están los famosos nitratos, el óxido nítrico y la arginina y todos sus compuestos derivados. La remolacha. La remolacha. Yo me lo tenía anotado acá, la remolacha, porque ahí el Pablo, desde que me empezó a entrenar, hay ese famoso cóctel de remolacha unos días antes de la competencia que hace que te levante los glóbulos rojos, ¿no? Sí. La remolacha está estudiado desde hace Ujú. 20 años, tanto así que, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona de España, dentro de sus guías nutricionales, está como protocolo que se les da a los jugadores de fútbol profesional el jugo de remolacha en las noches. Y ahora hay unos inclusive como comprimidos de Sí. remolacha en los que es como que tiene 40 remolachas en Ujú. un frasco. En un shot, chiquitito, sí, en un sí, sí, shot. lo he visto. Así es. Entonces, ese es el principio, Ujú. ¿ya? Vasodilatación. De ahí también le puedes ayudar con un antiagregante plaquetario, o sea, para que la sangre también no sea tan espesa en la altura. Se les da también a los jugadores para mejorar también la viscosidad. Esto se puede aplicar con
ciclistas, corredores. Con Por todos. ejemplo, a fines de año hay una carrera aquí importante de ciclismo en Quito. Y sé que viene mucha gente de la costa, entonces... Y que han Es- venido es ya un- antes y también la han sufrido, ¿no? O sea, Sí. esa carrera. Entonces, esos protocolos, digamos, de fútbol también se podrían aplicar para ciclismo u otros deportes de endurance. Sí, claro. O sea, la idea es con tratamientos no invasivos, o sea, que Ujú. no alteres el metabolismo del deportista, pueda ayudar a rendir de una manera más eficiente, ¿no? O sea, que no le quede repercusión en el organismo y que son cosas que tú encuentras de venta libre, ¿ya? Y como te digo, que no tenga repercusión en el sistema Claro. endocrino, en el sistema muscular, en el sistema renal del deportista. Justo hablando de eso, te corto. ¿Cuáles serían estos indicadores a los que hay que estar atentos, por ejemplo, si es que hay algún desfase? Claro, ahí ya viene ya la química sanguínea. Entonces nosotros pedimos la creatina, ¿ya? Ujú. La creatinina, perdóname. La Ajá. creatina es del suplemento. La Ujú. creatinina, que es la función renal. Ya. Normalmente la función renal en el deportista está entre 1 y 1,20. Y aquí vienen el valor de la hidratación. O sea, si un deportista no está hidratado, si un deportista está consumiendo muchos productos o suplementos que alteran la función renal y tú le haces un perfil de función renal, la creatinina, y te marca sobre unos 50, unos 60, o sea, ya ves que la función renal está empezando a alterar, ojo, porque tenemos deportistas de alto rendimiento que han terminado en el hospital, o sea, han terminado al filo de una diálisis por daño renal, Hijo. ¿ya? Por el consumo de suplementos y la deshidratación. Pero a ver, pero ¿qué tipo de suplementos? Porque ahorita me estás tocando en el clavo, verás. Yo Eh, he tenido problemas renales en el pasado y me suele pasar, por ejemplo, que en competencia, más en competencia, uso bastantes diferentes tipos de compuestos, ¿verdad? Por temas de hidratación, por temas... Y últimamente cada vez me siento más pesado con esos suplementos, o sea, más como que me afectan más a la función renal. claro, es que o sea, todos los suplementos, Ujú. todos, tienen una vía metabólica hepática y una vía de excreción renal, ¿ya? Entonces, si el suplemento no está dosificado, o sea, no te puedo poner yo a ti un scoop de esto, igual que a Pablo, un scoop de lo Claro. mismo, ¿ya? Los dos tienen peso diferente, los dos tienen función renal diferente. Ujú. Y eso es lo que se hace ahora, o sea, ven por ahí el Claro. tutorial y dicen, no, aquí dice un scoop y me tomo un scoop. Y Y eso, probablemente eso sea mucho para tu y cuerpo. eso yo he visto mucho con el tema este famoso ahora, ¿no, Pablo? De que se ve mucho de que, puedes aguantar 90 gramos de carbohidratos por hora. Puedes aguantar 110. Ahora hubo una carrera reciente, Sí, alguien que se metió 130 gramos, creo que fue por hora. Magnus Ditlev, 180 gramos por hora. Y 180, dice que, eso ya, fue. hay que tomar en cuenta que él mide casi 2 metros. Claro. No sabemos cuánto pesa, pero es pesado. Y además, su potencia normalizada en los 90 kilómetros, no sé si fue en Challenge Road, los 180 kilómetros, supera los 300 vatios. Claro. Entonces, como que va con el acelerador a tope, necesita más combustible, versus si alguien va me voy a inventar, a 100 vatios. Ujú. Y probablemente es como un auto que no Sí. necesita tanta necesita gasolina tanto. si está yendo tan despacito, digamos. Entonces, y también hay que analizar el peso de ese atleta. Claro, Sí ha entonces, subido ahora, eso sí, por el tipo no de suplementos, sino de nutrición, lo que normalmente podíamos consumir antes, que nos decían 40, 50, 60 gramos. Ahora hay gente que sí puede tolerar bastante más que eso. Pero sí hay que tener en cuenta no solo yo sí me puedo mandar. Tal vez mucho de eso ni siquiera estás utilizando y estás comiendo en la carrera más de lo necesario. claro, entonces estos suplementos, como te digo, todo se excreta. O sea, al final, Ajá. todo el cuerpo, lo que no Utiliza, lo digamos. que no requiere o lo que no necesita, pues se va en las heces y se va en la orina. Entonces, estas moléculas que son más pesadas empiezan, el riñón es como un cernidor, ¿ya? Entonces, estas macromoléculas de las proteínas que no logran ser excretadas se van quedando en el riñón. ¿Y qué pasa? Que empiezas a orinar menos, empiezas a orinar más amarillo, empiezas a orinar de otro color. Entonces ya te empieza a dar signos de alarma de que algo está pasando en los riñones.
empiezas a estar muy cansado, empiezas a tener mucha sed. Entonces, claro, por eso es básico tener un examen base, porque yo con un examen base puedo comparar, ¿ya? Porque puedo saber si es que estabas así ya desde que empezaste a tomar los suplementos o estás así por una deshidratación, ¿ya? O sea, por eso siempre les pedimos, antes de comenzar un ciclo de entrenamiento, hacer un examen básico. O sea, te digo, en la parte monetaria, un examen básico de sangre no te pasa de los $50, Claro. ¿ya? Pero con eso te ahorras una hospitalización de $20,000 por una diálisis. ¿Entiendes? Ahora, Entonces, existen, porque hablábamos de este tema obviamente del transporte del oxígeno en la sangre, ¿verdad? ¿Existen suplementos que ante una revisión de un médico y que se sepa, que se recomiendan como para decir, mira, es bueno que consumas esto para transportar mejor la sangre? eh, suplementos, a ver, complementos, que Complementos, es claro. la palabra, como lo que te decía al principio, ¿no? La arginina. Ok. ¿Ya? La arginina va muy bien, el óxido nítrico, ¿ya? Todos estos nitratos que hacen vasodilatación. Ujú. Entonces, el principio de esto es que se abren las arterias, se abren las venas, se abre el flujo sanguíneo, mejora la velocidad de transporte entre el glóbulo rojo, el oxígeno, al músculo. Además que ¿Ya? están bien estudiados, que no existe un riesgo por tomarlos, además. Al menos en exceso probablemente, pero O sea, bien dirigido. exactamente, todo tienes tu dosis, ¿no? Claro. Por eso es importante que cuando vayas a consumir algo, sepas que puedes tener un efecto secundario. La arginina, por ahí, los estudios científicos te dicen que una dosis súper alta es pasado los 20 gramos, ¿ya? 20, 25 gramos. Llegar a consumir 25 gramos de Es una arginina barbaridad, claro, es un montón. es una Claro. bestialidad, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, son dosis súper altas como para producir un daño ahí en la parte renal y hepática. Claro. ¿Ya? Hay personas que son alérgicas a la arginina, entonces ahí no podrían consumir ese tipo de medicamentos. Y hay personas que genéticamente tienen problemas al consumir la arginina, entonces tampoco deberían tomar esos suplementos. Eh, cada suplemento, cada complemento que se da debe ser eh, organizado. O sea, no te puedes tomar un día sí, un día no, un día sí, este día sí me fue bien, me voy a tomar este sábado. No. Tiene que ser de manera progresiva. O sea, me voy tomando 2 veces por semana, 3 veces por semana, en las largas, en la de velocidad, en el fartlek. O sea, ¿cuándo debes tomar? ¿Ya? Esa es la parte más importante. Ujú. ¿Cuándo debes consumir cada uno? ¿Ya? Claro. Justamente ahí te me estás adelantando una pregunta que tenía yo más adelante. Perdón, Pablo, De pero una vez. de una vez la hago. Y es justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo como atleta de endurance, ¿verdad? Porque aquí la gente que nos escucha, hay desde runners natos o puros hasta corredores de montaña y pasando por ciclistas, triatletas y Corredores de aventura. corredores de Que aventura y un están 5 montón. días sin dormir, Exacto. comiendo poco, Sí, tenemos uno ahí que también nos caminando todo el escribe día. seguido, que es ciclista. Has colaborado mucho con Proyecto Aventura, tú y Guaira Sinchis. Claro. Entiende bastante bien lo que es el deporte de Claro, entonces aventura. tenemos Celio. esos deportistas que nos escuchan que hacen este tipo de deportes que en serio hay un desgaste físico bastante importante y también como que se alimentan de lo que el internet dice y aprenden de lo que dice el internet y pocas veces por ahí buscan un consejo así de experto que te pueda decir. Entonces ahí me surge a mí, ¿cómo puede un atleta asegurarse de que sus niveles en general, digamos, más allá obviamente de hacerse un examen de sangre, hierro y otros minerales, ¿no? Sean esenciales, digamos, y estén en el rango óptimo para no afectarse, aún así consumiendo suplementos? Claro, a ver, mira, si tú, por ejemplo, empiezas a alimentarte bien, Ujú. a hidratarte bien, a dosificar el ejercicio, o sea, A tener un balance, porque no es solo salir a matarse. exactamente, Claro. o sea, eso se llama prescripción del ejercicio, ¿ya? O sea, si empiezas a hacer progresión, o sea, que todo vaya de menos a más, seguramente no vas a tener ningún daño, seguramente. ¿Ya? O sea, te digo, de 10 pacientes, 9
que Ujú. entrenen bien organizado, que tengan sus rutinas, que coman bien, que coman a la misma hora, que se hidraten bien, de 10, 9 no les va a pasar nada. Ya. ¿Ya? Van a ir más bien mejorando su nivel, mejorando su masa muscular y por ahí necesitarán uno que otro suplemento o complemento. ¿Ya? El problema viene cuando una persona que no está habituada a ese ejercicio, o sea, que hace 10 o 20 kilómetros a la semana de ciclismo y se quiere mandar un gran fondo y empieza a consumir geles, que quiero mandarme pastillas de sal, que quiero mandarme electrolitos, que cafeína, energizantes, Y todo junto encima, ¿no? Uno atrás Y, del otro. no, y aparte de eso, tiene dolores y me tomo la pastilla para el dolor, te fregaste. Claro. Porque todos los medicamentos son nefrotóxicos. Entonces, el consumo de todo esto al mismo tiempo genera que la función renal aumente muy rápido y para una persona que no está acostumbrada a esto puede ser letal. O sea, te digo, casos reales. Tuvimos un ciclista en Guayaquil que entre semanas hacía unos 30 kilómetros y un día se inscribe en un grupo y le dicen, mira, vamos a salir. Este chico se inscribe un martes, joven, 27, 28 años. Se inscribe un martes en el grupo y le dicen, ¿sabes qué? El fin de semana tenemos salida. Vamos, Guayaquil, playas Guayaquil. ¿Ya? Salidita. Para que nomás, tenga una idea, sí, será para unos seguir. 150 kilómetros, tal vez. Ponle unos 120 kilómetros. Claro. Salen a las 6 de la mañana, este chico sale sin comer nada, ¿ya? Se hidrató solo con agua nomás porque era amateur. Claro, los otros ya estaban bien preparados, ¿no? Sales de hidratación oral, llevaban sus abastos, llevaban líquido, bien desayunados. Chao. Este chico va, regresa y al regreso de playas le da un síncope, o sea, le baja la frecuencia cardíaca, le baja la presión, le baja la glucosa, se cae en media vía, ¿ya? Y lo llevan al hospital. Nos llaman, vamos a chequearle en la parte clínica a este chico. La función renal se llama rhabdomiólisis, lo que hace es el consumo de la degradación rápida del músculo. Se atrofiaron los riñones, tocó llamar un nefrólogo, ni siquiera ya un neurólogo, un nefrólogo, un especialista en función renal, y terminó con, creo que fue 1 o 2 sesiones de diálisis para que pueda recuperar su función renal. O sea, fue una catástrofe. Pero eso ya fue o sea, Pero crisis pasa, es que eso muy dura. pasa porque es como, no sé, saltarte de saber la tabla del 1 por 1 a la tabla del... Del 6. Sí, o sea, es que Del es así, siete, del siete. de un día para el otro. Claro. O sea, es complicadísimo. Claro, entonces, y claro, ahí durante la etapa de ciclismo le daban, no, mira, tómate este gel que tiene 200 miligramos de cafeína y 60 de glucosa. Y después de 10 minutos, y tómate la pastilla de sal. Sí, pero ya me están dando calambre, tómate otra pastilla de sal. Entonces, un desastre. Claro. Oye, una pregunta ahí que me surge. En el caso de él, por ejemplo, además que me hablabas que muscularmente también estaba muy mal, no sé si le midieron el CPK, pero para que la gente, porque se escucha mucho de este término, para que la gente nos entienda, ¿qué le pasa al músculo cuando sube el CPK? ¿Y cuáles son los rangos normales? ¿Y cuál es el rango también que hay que tomar en cuenta? Que si terminas una carrera muy desgastante, va a estar alto, es normal, pero también hay que monitorear cuánto tiempo se queda alto y cómo es todo ese proceso, digamos. Bien, el CPK es otro compuesto, ¿no es cierto?, que nosotros medimos en la parte química, es básicamente el producto de la degradación muscular. Nosotros publicamos en el 2019 un estudio que hicimos en jugadores de fútbol profesional después de un partido de fútbol. Tú abres el internet, ya está estudiado muchas cosas, pero nosotros queríamos estudiar en la altura, cómo se comportaba el CPK. Claro. ¿Ya? Entonces, después de un partido de fútbol, te pongo el ejemplo, post partido de fútbol, donde hubo golpes, donde hubo trauma, donde hubo caídas y todo lo demás, el CPK puede subir hasta 3, 4 veces su valor normal, ¿ya? Por eso es importante tener un valor base, porque no vas a ver cuál es tu valor basal. Entonces, el valor basal va hasta 160, 170, ¿ya? Ese es el valor basal del CPK, que después de un trote te puede subir hasta 200, 300 también. Es aceptable. Hay por veces ahí. que yo les he dicho y tenemos pupilos que
se sacan el lunes, luego de haber rodado 6 horas del sábado y corrido, no sé, preparándose para un Ironman, 1 hora y media el domingo, 2 horas, y se asustan. Le digo, espera, veamos qué pasa el miércoles cuando te haces y no necesariamente el lunes, porque es justo después de un esfuerzo prolongado. Claro, por lo general la guía o la recomendación dice que te saques un CPK 48 horas después de realizar actividad física y después de estar bien comido, bien hidratado y descansando. ¿Ya? Entonces ahí sí vas a tener un valor real de cómo fue tu esfuerzo. Y si es que este valor ya empieza a subir, ahí tú tienes dos caminos. Tú puedes hablar de una sobreentrenamiento, ¿ya? ¿Sí? O ya realmente un daño muscular extenso. Entonces, te pongo el mismo ejemplo, ¿no? Un jugador que te marque 150, 180 de nivel basal y que después de un partido me marque 2000. Claro, no. ¿Qué haces con eso? Claro, Pues, es un valor exorbitante y fuera de eso. y los tenemos, o sea, hay esos Pero valores. y ahí puede ser que, no sé, un desgarro. Exactamente, ¿ya? Entonces tú ya tienes que estudiar otras causas, Claro. ¿ya? Para saber qué fue lo que pasó. Y claro, ahí viene otra vez la prescripción del ejercicio. Entonces yo no le puedo mandar a este jugador a seguir o a este deportista a seguir entrenando si tengo un valor tan alto, ¿ya? Porque sé que se va a seguir dañando el músculo, sé que esa degradación muscular que tiene que pasar por el riñón también me va a afectar la función renal. Entonces ya le doy más días de para a este deportista. Ya. Ahora, entrando ya casi a la última parte, ¿no? que habíamos conversado un poco, siempre que hablamos de suplementos y que hablamos de valores a tener en consideración y prestar atención, etcétera, cuando hablamos de la sangre como tal y cuando hablamos de suplementos surgen las dudas del dopaje, ¿verdad? Hay mucha gente que yo he escuchado hablar, por ejemplo, deportistas por ahí más amateur, ¿no? Que te dicen, el gel a la larga es un dopaje. No, pan, el gel es alimento, o sea, no es dopaje. Lo que pasa es que como estás acostumbrado a salir con agua panela y con banano, o sea, te piensas que porque viene en un empaque mejor es dopaje. No, no es dopaje, ¿ok? Pero sí hay casos de dopaje y cada vez son más sensibles, ¿verdad? Porque Pablo decía la otra vez este tema cuando hablamos del pasaporte biológico, ¿te acordás? Y vos decías que cada vez son parámetros tan pequeñitos y tan chiquititos y que obviamente también el que está buscando hacer trampa echa la ley, echa la trampa y que por eso ahora el pasaporte biológico se estudia a muchos años posterior para encontrar casos, ¿verdad? Y hubo un caso del triatlón reciente que se habló muchísimo y que hizo bastante bulla de un triatleta mexicano que de golpe de la nada ganó una carrera y a los 2-3 días salió, bueno, a los 2-3 meses salió positivo en un parámetro que si el valor era de 1 a 500 y más de 200 era positivo en doping, le dio 210, ¿no? Y él decía, no, esto es porque consumí unos productos avícolas que seguramente tenían más hormona de esto y por eso di positivo. Y que además mi dieta está llena de estos productos, entonces por eso di positivo, ¿no? Que era ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Estaba buscándole, pero ya no tuve tiempo. Pero es bueno, el doctor sabe de qué estamos hablando y seguro lo va a entrar a decir. Pero mi pregunta va por el lado de cómo afecta al deportista en serio cuando hablamos ya de dopaje, o sea, a la salud del deportista como tal, a corto y a largo plazo, temas de ya empezar a meterse doping. Claro, a ver, mira, el dopaje ya es no te dopas solo, siempre estás asesorado, ojo, partiendo desde ahí. Ya, o sea, siempre sabes que cuando hay un caso de dopaje, alguien estuvo atrás de ese deportista y le está investigando al entrenador justamente de sí, porque además el propio entrenador entrena a otros atletas profesionales también, entonces hay toda una investigación ahora atrás de eso. Claro, entonces tú tienes que saber que es un deportista mal asesorado, porque hay cosas que te ayudan a mejorar el rendimiento sin ser doping, o sea, una buena alimentación, un buen entrenamiento. Un buen No descanso, como necesariamente. hemos hablado aquí. Y voy a meterme aquí, y más en atletas amateurs, Claro, es entrenar bien. claro. O sea, Sí. el que le Descansar. ayuda el rendimiento Claro. es asesorarse bien, entrenar bien, cumplir, ser consistente. Exacto. Y esa es la mejor fórmula, digamos, pero sigue pasando. Entonces, desde ahí tienes, desde lo que hablábamos, la base, ¿no es cierto? Entonces, dices, oye, quiero
quiero mejorar mi rendimiento. ¿Qué es lo más accesible? La eritropoyetina, ¿ya? El EPO, como se sabe. El EPO. Entonces, claro, para una persona que quiere tener más rendimiento, o sea, quiere ser por ahí, no más rápida, porque eso es la masa muscular, pero que quiere Mayor resistencia. tener una mejor resistencia. Menor desgaste. Exactamente. ¿Qué necesitas? Más glóbulos rojos. Entonces, Mayor ahí, recuperación, ahí además. tenemos el medicamento, que es el EPO, que es básicamente un estimulante de la médula para producir más rápido las células ¿Qué le puede sanguíneas. pasar a un deportista que consume EPO sin control, digamos, con este enfoque de quiero ganarle a mi amigo, quiero ganar esta carrera? Claro, o sea, Que tú se han tienes- visto casos, ¿no? Que Sí, sabemos de hecho aquí en Ecuador, casos de gente que está comprando sin saberlo un cóctel que contiene EPO, ¿no? Claro, entonces tú tienes primero el daño hepático, ¿ya? O sea, Riñón. se como hemos metaboliza, hablado. se metaboliza por el hígado, después se excreta por los riñones, daño renal. Ujú. ¿Sí? Tienes daño a nivel si eres, te digo, si eres un deportista, o sea, no si eres un enfermo y en verdad necesitas, si eres un deportista y le estás sobreestimulando a tu sistema de generación de células sanguíneas, también le alteras, ¿ya? O sea, también le estás alterando el ciclo. Normalmente el eritrocito vive 21 días y cuando tú le pones la eritropoyetina le haces que ese ciclo sea más corto y que sea más rápido. Y si tú Más frecuente, con más claro, o frecuencia. sea, que en vez de que sea cada 21 días, sea cada 12, cada 18 días y más volumen. Entonces le estás alterando y una vez que tú le quitas eso, tu cuerpo tarda en volver otra vez a la normalidad, ¿ya? Entonces puedes alterar ese ritmo de crecimiento y ahí vienen las famosas células inmaduras, o sea, células que no captan bien oxígeno, células que después tienes problemas renales, células que después tienes problemas hepáticos, ¿ya? Eso te pongo como el EPO como lo más bajo, por así decirlo. Claro. Antes en el Tour de Francia eso era la bomba de cada en, día. en los 80, en los 90. Y con la Eh, testosterona, por ejemplo, de ¿cuáles ahí podrían viene- ser las consecuencias? De ahí viene la testosterona, que ya es un anabólico, o sea, ya tienes cambios en la morfología, en la anatomía del músculo, en la función de fuerza, ya la testosterona sirve también para aumentar la fuerza y cambias el eje endocrino del deportista. Entonces, un ciclo mal hecho de testosterona te puede involucionar, o sea, te empieza en los hombres a salir ginecomastia, empieza a crecerte el pecho, te puede atrofiar los testículos, ¿sí? Se te cae el cabello, te cambia la voz, ¿ya? Entonces, después son tratamientos que necesitas ir al endocrino, al especialista, para que te ayude a revertirlos. Porque no es que ya mañana suspendo la testosterona, o sea, Ya. tienes que seguir un ciclo. Y aquí viene también ese famoso clomifeno, ¿no? Que es la continuación del ciclo de testosterona para poder desechar todos estos metabolitos. Y a veces es el clomifeno el que se encuentra en los test de antidoping, no la testosterona, sino ya el producto como que el le complemento al ciclo. Al complemento al ciclo o que de una u otra forma esconde, en un test, puede esconder otro tipo de suplementos, digamos. Exacto. Sí, de hecho es una de las cosas que pasa mucho ahora, ¿no? Que en los casos de doping positivo lo que en realidad se está descubriendo son encubridores, o sea, no directamente el dopaje o la hormona como tal, sino que se están encontrando estos encubridores al doping, ¿no? Doc, lamentablemente hay muchos, usted bien dijo, ¿no? Que el atleta rara vez se dopa solo. Tiene que haber un consejo, tiene que haber un acompañamiento, porque si no, los problemas de salud son mucho más visibles, más rápido, ¿no? Ujú. Y hay muchos atletas jóvenes que por ahí reciben, y cuando hablo de jóvenes no solo me refiero de edad, me refiero a que por ahí también hay age groupers que de golpe reciben mira, con este coctelito vas a rendir mejor el sábado en la salida con los panas. Claro. ¿Qué consejo podemos darle desde la parte médica a esa gente que por ahí lo consume sin todavía tener la noción de lo que eso puede hacer? El riesgo, te digo, el riesgo de consumir un anabólico o de consumir una sustancia que te ayude al rendimiento fácil, ¿sí?
puede ser muy alto. O sea, tengo deportistas que les han dado sustancias como estas y terminaron en el hospital con una trombosis venosa profunda porque los medicamentos también causan agregación plaquetaria. Sufrió un trombo ciclista y todo lo demás, una trombosis venosa profunda terrible, ¿ya? Terminó hospitalizado una semana. Y eso es un buen Ya. caso, porque yo he escuchado Puede casos terminar muertos. cortándole la pierna. Exactamente. No, yo he escuchado de casos directamente donde el EPO, mal manejado en atletas amateur, gente que le ha explotado el corazón en plena competencia, porque colapsan completamente. Claro, o sea, todos los energizantes, todas estas sustancias hacen que tu frecuencia cardíaca también se estimule, Ujú. ¿ya? Todos estos estimulantes, o sea, la cafeína es un estimulante, ¿no es cierto?, del sistema nervioso también. Entonces, una persona hipertensa, Claro. diabética, o que tenga un antecedente de arritmias, y tú le das uno de estos geles con cafeína, y chao, o sea, te pones a llorar ahí con el deportista. Entonces, por eso te digo, los complementos y los suplementos tienen que ser bien estudiados para cada uno, ¿ya? No se puede dar en una competencia, vamos a darles a todos cafeína, Claro. ¿ya? O sea, cada uno debe tener su plan de hidratación, su plan de energizantes, y ahora sí, vámonos, pero porque ya te conozco, ya sé cómo, Claro. ya sé qué pata cojeas, ¿ya? O sea, no te puedo dar un diabético un gel, lo mandas al hospital con coma diabético, Claro. ¿ya? Entonces, todas estas cosas es súper importante que la gente sepa porque todo tiene repercusión. O sea, te sirve para la carrera el fin de semana, pero después de 2 meses estás con otro medicamento para bajar la presión, para bajar la glucosa, estás con diurético para mejorar la función renal. Entonces, todo tiene su razón y todo tiene su consecuencia, ¿ya? Por eso, como te digo, es importantísimo un examen básico, o sea, uno base, para saber cómo empezar, para saber qué darle, saber qué ejercicio le vas a hacer, saber cuánto ejercicio le vas a mandar y saber la duración de ese ejercicio. O sea, no es lo mismo hacer 1 hora a 200 vatios que hacer 1 hora a 20 vatios. Ujú. ¿Ya? De acuerdo. Sí, justamente estoy pensando un poco en la recapitulación, ¿no?, de este episodio, y es el tema de exámenes. O sea, no dejar de hacer los exámenes Controles. necesarios, controles, prestar atención a estos indicadores de sangre. No se trata solo de hacerte el examen y analizarlo vos y buscar en Google si esto está bien o está mal. Se trata de buscar un profesional que te Que acompañe. además también les aconseje qué suplementos o complementos les puede convenir, porque lo que le conviene a uno, tal vez podemos hablar de uno o muy pocos, como la creatina, que está tan estudiada que podemos decir a la gran mayoría le va a funcionar, Ujú. pero hay otros que no, entonces hay que asesorarse bien. Claro. Y también asesorarse, obviamente, con un doctor que sepas cuándo estás excediendo la barrera de un suplemento y te estás yendo al lado del doping, ¿verdad? Ujú. Y que eso a la larga puede traer complicaciones mucho más grandes. Doctor, a mí no me queda más que agradecerle. La verdad es que cada vez que hablamos con Celio, yo salgo con 50 preguntas más. O sea, Te es voy a un- dejar un dato ahí. Ajá. Hay una página que se llama WADA, ya que es la que regula todos los Ujú. Así es. medicamentos doping, Ujú. y tiene una aplicación. Entonces, tú te descargas esta aplicación y cuando vayas a tomar un suplemento, un complemento o un medicamento, tú lo pones ahí y te va a decir si es que es positivo o si es que no tiene problemas. Sí, Inclusive las cantidades, porque puede ser que sí. pasado cierta cantidad ya es. Así es. O sea, la misma Yo la he cafeína- usado jugando, o sea, no porque la necesite, la verdad. Y una vez me sorprendió mucho que, por ejemplo, el diclofenaco, que es un medicamento que casi que nos mandan a todos cuando hay un dolor muscular o un pequeño desgarro y demás, es positivo para doping en algunos casos. Porque O también sea, depende de las el- disciplinas, ¿no? claro. También va Ajá, variando claro, de acuerdo O sea, al deporte. los analgésicos en sí no son doping, salvo que no sean prescritos por un médico. Ya, o sea, si Claro. tienes una receta y es por una causa de salud, listo, no pasa nada. Ya, inclusive hay unos formularios que nosotros mandamos cuando se necesitan en deportistas profesionales para que ellos ya sepan que le estamos dando. Claro. Y cuando les hagan el examen de orina, si les sale positivo, sabes que ya estaba previamente avisado.
Ya. ¿ya? Entonces, yo te digo, esta es una aplicación súper fácil de utilizar y que le recomiendo que cuando alguien necesite una duda, ¡pac!, te abres la aplicación, te pones el medicamento y claro, mira, oye, me mandaron esto, ¿será que me tomo? Nada, vamos a Chequemos acá. preguntar. Exacto. Claro. Muy bien, estamos cerrando ya. Ya. No queda más que agradecerle nuevamente a Celio. Es la segunda visita. De ley va a haber alguna otra porque Va a tener de que haber aquí una siempre tercera. Nos aparecen nuevas preguntas. Porque además en una tabla de preguntas que nos han escrito, hay un tema bien interesante donde quiero empezar a hablar de zonas cardíacas, porque vos sabés que en el deporte se habla mucho de la zona 2, pero tenemos que hablar acerca de la ciencia detrás de la zona cardíaca también. Así que tiene que volver el Celio. O sea, Tiene de que ley. volver. De ley. Ya de una vez le vamos. Lo vamos firmando comprometiendo. aquí el Claro, sí. contrato. Como en el fútbol. No, con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, como siempre decimos en Bet on You, apuesten por ustedes, apuesten por aquel sueño que están queriendo alcanzar, aquella meta que quieren lograr. Nosotros estamos aquí para darles más información y que aprendan un poco más con nosotros y como nosotros cada vez que tenemos un invitado. Celio, una vez más, gracias por estar con nosotros y como siempre digo, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto. Chao. Chao.